Muchas veces me soléis preguntar que básicamente queréis llevar un estilo de vida parecido al que llevamos y me soléis preguntar a ver qué pasos o qué consejos os daría, así que lo que voy a hacer va a ser básicamente dar los consejos que a mí me habría gustado haber recibido antes de empezar, así que espero que os sean de ayuda. Lo primero de todo, editor, por favor, échate un marcapáginas, que no sea una patata como siempre. ¡Grande, editor! ¡Let's go! Muy bien, tú una maza. Vamos mejorando, ¿eh? Muy bien, muy bien. Este mes cobras, chaval. Bueno, el primer consejo que yo creo que a mí me habría servido para dar el paso antes es el saber por qué queréis dar este paso. O sea, básicamente es porque sois unos ratuncios y pues decís, pues pongo mi furgoneta delante de un gimnasio, me ducho allí, hago vida... O sea, mi higiene la mantengo allí y así no tengo que pagar ningún alquiler. O es porque queréis tener una vida pues con mucha mayor libertad o porque queréis vivir X aventuras. Al final lo mío fue como un poco coger un poquito de todo, porque al final viviendo en una furgo vas a tener menos lujos que en una casa, eso es así. Entonces, por ende, vas a tener que, o sea, tu nivel de vida, tus costos van a ser menores, no vas a tener que pagar agua, luz, etc, etc. Y aparte yo quería vivir X aventuras, vivir un viaje, que es el que estamos viviendo. Entonces fue como un poquito un cúmulo de todo y yo creo que es muy importante que sepáis el por qué queréis hacer esto, para que tengáis claro que es algo que os nace de dentro y que no es, pues bueno, porque os venden la película de que vivir en furgoneta es súper guay, es todo perfecto, es la vida increíble. Y ese punto lo tocaremos más tarde, pero ya os adelanto de que no es así, ¿vale? Bueno, el segundo consejo es que si queréis haceros con una furgo sí o sí, si va a ser vuestro modo de vida, vuestro modo de viaje, sería que miréis un poco cuáles van a ser vuestras necesidades. Es decir, si vais a viajar solos, pues una furgo pequeña os puede valer. Si vais a viajar con animales, pues probablemente necesitéis un vehículo pues donde podráis entrar todo el zoológico entero. Entonces, pues eso, que miréis un poquito cuáles son vuestras necesidades, qué tipo de viaje queréis hacer, porque no es lo mismo irse al camping de Cádiz o irse pues a las dunas del Sáhara, donde vais a necesitar un 4x4 o si no vais a necesitar un 4x4 que os remolque. La segunda opción yo creo que no mola tanto, sobre todo para la otra persona, vosotros ni tan mal. En fin, poniéndome serio, que básicamente vais a necesitar un vehículo que tenga las cualidades para que os sirva para lo que queráis hacer y después pues bueno, podéis comprar un vehículo y adaptarlo a eso que vosotros vayáis a querer, aunque también os adelanto que desde el principio no vais a tener ni idea de cuáles van a ser vuestras necesidades. Yo al principio me iba a comprar una mini camper y ya os adelanto que con una mini camper pues este proyecto habría sido bastante más complicado de llevar a cabo, pero bueno, al final para esto yo creo que enlazamos el siguiente punto, que básicamente es que os lancéis. Al final siempre va a haber un momento que vais a estar, iba a utilizar una palabrota básicamente, que vais a estar cagaetes. Y siempre va a llegar un momento pues, en el cual os va a dar miedo, es algo normal, el ser humano es así como hemos sobrevivido, el miedo es un mecanismo de supervivencia, la cosa es saber detectar si ese miedo es fundado, es decir, podéis morir, no sé, subir al Everest pues es peligroso, podéis morir, pero el comprar una furgo no es peligroso. Y no creo que os vayáis a morir de hambre por comprar una furgo, si no es que esa furgo no es la vuestra, básicamente. O sea, yo a lo que voy con esto de lánzate y que lo pruebes es básicamente, por ejemplo, yo antes de empezar tenía muchísimos miedos. De hecho, hubo una amiga que ella cruzó en velero todo el Atlántico y después estuvo de mochilera por todo Sudamérica. Y yo tenía 24 años en este momento, el día que tuvimos esta conversación, y yo le dije, qué bueno que la has hecho tan joven. Y era básicamente porque yo ya veía mi vida como, yo ya no puedo hacer eso, yo ya no puedo llevar este viaje. Y hay muchísimas parejas por ahí con 60 años llevando a cabo estos viajes. Entonces yo creo que sobre todo los límites están aquí y nuestros miedos, mi miedo de que yo ya no podía hacer aquello, porque si no, en una empresa no me van a querer, porque si no, bla, 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 bla. Y eso hace pues que tú mismo te pongas tus propios límites y no seas capaz de llevar a cabo pues ese viaje que quieres hacer, porque o sea, tú eres la persona que te está limitando a ti mismo, básicamente. En resumidas cuentas, serías tú mismo
el que se estaría limitando. De hecho, ya os digo, o sea, durante el viaje yo he tenido muchísimos problemas, se me ha quedado la furgo colgada, en países, pues eso, al final ahora estamos recorriendo todo Oriente Medio, pues os podéis imaginar que en algún país de estos te ocurre algo y dices, ¿cómo salgo yo de aquí? Pero al final, si lo aterrizas, te das cuenta de que, o sea, porque tu furgo se rompa, no te vas a morir. Si quieres seguir viajando, pues empiezas a hacer dedo. Y básicamente a lo que voy es que muchas veces tenemos miedos por perder X cosas que no te das cuenta de que no van a llevar a tu fin. Es simplemente que el ser humano es un ser, un animal que está hecho para sobrevivir y al final lo que buscamos es una comodidad que muchas veces va en contra de seguir creciendo como personas y hay que saber darse cuenta. Y de ahí que os diga que a veces hay que coger y hay que lanzarse, probar, cogéis, alquiláis una furgoneta, la probáis, cogéis un coche, da igual, os vais en coche, metéis un colchón y así podéis tener la experiencia y saber si esto realmente os llama la atención o es simplemente pues toda esta moda del van life que, gracias bicho, está todo esto lleno de mosquitos. Lo dicho, que básicamente podéis ver si esto realmente os atrae o simplemente, pues bueno, toda la moda que hay, que veis en redes toda la gente tomándose tremendo tecito con tremendas vistas y parece perfecto, pero no lo es. Otra cosa muy importante, sobre todo si vais a viajar, es el tema del internet. Yo es algo que cuando empecé, pues bueno, me llevé unos cuantos tortazos porque no tenía ni idea y me fui de España, salí, no sé, creo que fue por Suiza y así, y de repente me llegaron unas facturas que eran como de 100 euros. Y yo decía, a ver, ¿de qué? Y básicamente, pues tema roaming, que no me enteré. Entonces yo aquí veo dos opciones. Tenéis la opción tradicional que es comprar otra SIM, básicamente. Entonces cuando vais al país tenéis que entrar, esto es un poco rollo, y tenéis que buscar una tienda donde comprar una SIM card. Normalmente a la primera no la clavas, tienes que ir a varios sitios. Y bueno, cuando consigues una SIM card, lo bueno es que por un precio bastante asequible, pues consigues bastantes gigas. La opción que hay hoy en día que es bestial, vale, pues por ejemplo tenéis la opción de Airalo, que es una tarjeta eSIM que básicamente no tienes que meter tarjeta, tú solo te descargas una aplicación que es gratuita, tú metes ahí el país que quieres ir, básicamente pues dices, pues me quiero ir a Irak. No lo creo, pero creo que, pues bueno, puedes decir. O te vas a Turquía, que esto sí que creo que va a haber más gente interesada en venir a Turquía. Entonces, pues metes Turquía y te aparecerán ahí las diferentes tarifas con diferente cantidad de gigas. Tú decides la opción que más te gusta y ya está. Entonces es muy fácil porque antes de entrar al país ya puedes tener todo cogido. Una vez que estás dentro te puedes dedicar simplemente a disfrutar. Entonces yo lo bueno que le veo a esto es que si estáis de viaje es muy fácil, muy cómodo. Lo malo que le veo, pues que igual a la hora de necesitar muchos gigas sí que os va a llevar pues gastar más dinero. Pero bueno, eso yo creo que al final es el problema que tenemos los creadores de contenido pringos, como yo. Perfecto. Algo que es también muy importante a tener en cuenta de las eSIMs es, por ejemplo, en el caso de Airalo, que está disponible en más de 200 países y regiones, así que es, o sea, básicamente en casi todo el mundo vais a poder entrar, solo tener descargada la aplicación, hacer la compra un poquito antes y ya está, a tirar millas. Así que la verdad que es una opción que está muy bien. Y además han decidido contactarme y con el código, ahora os lo digo, FITOIZ3, os lo dejaré ahí abajo, en la descripción también tendréis el link, pues básicamente os podéis descargar la aplicación gratis y después tendréis $3 de descuento, así que nada mal. Y aparte me echáis un cable a mí y aparte agradeceros que estas oportunidades que me salen para hacer patrocinios es gracias a que todos vosotros, pues bueno, estáis ahí apoyando el canal a topísimo. El quinto punto, el cual considero el más importante a tener en cuenta, es el papel higiénico. Joder. Vale, espera. Grande editor. Bueno, esto es como el santo grial, ¿vale? Para que lo sepáis. Era coña. Venga, seguimos con el vídeo. Después de este tremendo punto que os he metido ahí con calzador, el siguiente punto que a mí me parece muy importante es que tengáis un plan de ruta o una hoja de ruta se diría mejor, ¿no? No lo sé. Bueno, a lo que voy es que básicamente vosotros tenéis el objetivo de compraros una furgoneta, realizar X viajes. Yo tenía ese objetivo, pero no tenía una hoja de ruta. Entonces, si no tienes una hoja de ruta y si no das pasos hacia ello, solo no va a llegar. Entonces, básicamente, la cosa es que pongáis, pues, tengo que ahorrar no sé cuántos miles de euros para comprarme la furgo perrofla que me quiero comprar.
Si vale 5.000 euros, pues ya sabes que tienes que ahorrar 5.000 euritos. Entonces te pones, pues todos los meses tengo que ahorrar 200 euros. O tengo que encontrar otro trabajo para poder ahorrar no sé cuánto dinero y poder comprármela en no sé cuánto. Y te pones unas fechas y no te pones directamente el objetivo de la furgo o el objetivo grande de viajar por Oriente Medio, pues te pones el objetivo de viajar por Euskadi. En mi caso, que soy del País Vasco, pues te pones el objetivo de viajar por allí porque bla, bla, bla. Y empiezas poquito a poco. O sea, la cosa es ponerte objetivos que vayas a ser capaz de ir consiguiendo, y a medida que los vayas consiguiendo, pues vas a poder tener y mantener esa motivación, aunque muchas veces hay que tirar de disciplina, sobre todo para ahorrar. Pero bueno, que yo veo muy importante el tener una hoja de ruta estructurada para que más o menos sepáis cómo queréis llegar a vuestro objetivo. Por ejemplo, cuando yo empecé con redes sociales, yo me tiré 6 meses simplemente probando tema YouTube, probando cómo me podía organizar y después estructurando todo para que yo pudiese sacar un vídeo semanal, que llevamos más de año y medio sin fallar un vídeo semanal. Pues básicamente el estructurar todo de tal manera de que después lo puedas echar a funcionar y sea algo pues que vaya a funcionar. Dejando ya un poco de lado todos estos puntos que yo los considero más para que os lancéis, para que le echéis un par de huevos. Una vez que empecéis a viajar, yo creo que es también muy importante que cambiéis el chip. Normalmente una persona tiene X tiempo para viajar. Vacaciones de 3 semanas al año, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Llenamos ahí esas vacaciones, empezamos a meter, quiero ir a este pueblo, quiero ir al otro, después me quiero ir allí, me quiero ir al otro lado, y al final terminas yendo agobiado y pues eso, sales estresado del trabajo y terminas pues volviendo estresado. Entonces, yo lo que propongo, o lo que yo haría, y lo que yo he aprendido y me llevo un aprendizaje, es a dejar que fluya. Es decir, tú te haces un plan, pero para nada cerrado de el martes a las 7:30 de la mañana tenemos que estar en no sé dónde, en media hora comemos un helado, no. Está bien al final planear un poquito el viaje. Por ejemplo, si quieres ir por Oriente Medio, pues tienes que mirar, sobre todo yo que viajo con animales, pues tienes que mirar pues que vayan a tener todo en regla para entrar en todos los países sin ningún problema. Tienes que planear pues cuánto dinero en efectivo me tengo que llevar, porque en Irán pues ya habéis visto que no puedes sacar efectivo y tienes que pagar todo en reales iraníes, entonces tienes que llevar efectivo de fuera, porque allí tu tarjeta no vale para nada, para tirarla así. Además también hay sitios para los cuales, pues yo que sé, tendréis que pedir un visado, también habrá pues X lugares a los cuales hay una cola de espera terrible si vais a sitios turísticos, entonces pues tenéis que tener también pues el ticket cogido antes, entonces pues para X situaciones sí que tener todo un poco más cerrado, pero yo considero muy importante el dejarte fluir, el dejarte realmente disfrutar de un sitio, sentarte, si tienes la oportunidad de entablar conversaciones con gente local, dejarte llevar, dejarte disfrutar de su cultura realmente, porque al final estas situaciones son las que realmente te hacen conocer el lugar de verdad, como por ejemplo ayer que tuve la suerte de que... Editor, échatelo también, por favor. ¡Grande editor! Bueno, pues esto es básicamente leche que ordeñaron ayer mismo a una cabra delante mío en la punta del monte. Pues estas cosas no sucederían si yo no me hubiese parado con aquellos pastores a tomar un té y si no me hubiese parado a bla 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 y simplemente pues decir, pues vamos a disfrutar del momento, de esta gente que me he encontrado aquí, y esto es lo que me llevé. Perfecto. Otro de los consejos que además me ha costado mucho darme cuenta de todo esto es que yo soy una persona, bueno, yo creo que el ser humano directamente es una persona de rutinas. Al final, tal y como he dicho antes, necesitamos como ese confort, esa rutina que nos dice así vas a sobrevivir. Y básicamente en este estilo de vida es algo pues muy complicado el tener una rutina establecida. O sea, por ejemplo, pues a mí me suele gustar entrenar. Antes también, cuando llevaba una vida normal, digamos, pues todos los días entrenaba, bueno, 5 días a la semana tenía como lunes tal, martes pechito, miércoles pierna. Básicamente ahora no existe eso, porque tal y como digo, me dejo fluir mucho. Entonces, pues conoces a Abdul Mahmoud y te dice, vente a mi casa que te voy a preparar tremendo hasut. Y pues no tienes ni idea de lo que te está diciendo, pero pues al final es una oportunidad de vivir todas esas cosas y yo creo que para eso viajas. Entonces, a la hora de vivir en una furgoneta y viajar, el tener una rutina es algo muy caótico y yo es lo que peor llevo. Y
el día que pare de viajar estoy seguro de que va a ser por eso, porque no creo que vaya a parar al 100% de viajar. Siempre quiero mantener como X expediciones al año, pero yo creo que esto es algo que toda la gente que lleve este estilo de vida al final va a echar de menos, porque es un estilo de vida en el cual pues no puedes decir pues voy a entrenar este día y este día y este día, porque igual está lloviendo que flipas y con tremenda jarreada pues está muy bien el decir sí, soy un talibán, voy a salir a entrenar, pero con un límite, ¿no? Entonces, si ir al gimnasio cuando está lloviendo te da pereza porque tienes que salir a la calle, pues imagínate coger, abrir la furgoneta y ponerte a hacer ahí dominadas mientras que está jarreando y luego limpia la furgo y suerte, que no, que no. Entonces, tal y como digo, pues bueno, al final es un poco caótico y te tienes que hacer a ello. Y siempre va a haber, al principio yo creo que lo disfrutas mucho porque aprendes a salir de esa rutina, que es también algo en lo que nosotros vivimos demasiado metidos, pero en mi opinión no tiene que ser ningún extremo, ni totalmente caótico, ni totalmente rutinario, pues un balance, como siempre, una escala de grises. Otro consejo que yo creo que es muy útil es que antes de empezar a vivir en furgo, todo el mundo te dice, bueno, y viajar, todo el mundo dice, bueno, te van a multar, si aparcas en no sé dónde te van a robar. Además, se tiende a pensar que en zonas apartadas es donde más miedo tienes que tener. Y yo con el tiempo he aprendido que es lo mejor, el irte a zonas apartadas. O sea, la persona que quiere robar no va a ir a robar a, pues no sé, a Fresno de los Castrillos. No, pues se va a ir a robar pues a Málaga, a una zona donde haya un parking para autocaravanas, va a fichar la más cara de todas y va a decir, bueno, en cuanto se piren, le tenemos ahí el ojo echado, ponemos a una persona vigilando y el otro pues mientras que le choriceo. Esto es lo que yo he visto. Luego habrá opiniones de todo tipo, pero yo creo que hay que tener menos miedo al hecho de que te roben. Obviamente hay que tomar precauciones, pero yo por ejemplo no he tenido ningún susto, no llevo ningún tipo de seguridad. Ladronzuelos, por favor no veáis esto, y si lo habéis visto acabo de instalar cámaras 3D, identificación facial, última generación. Aunque también os digo que tendréis que mirar el dónde vais a dormir, porque hay veces que hay algunos parques naturales que igual pues vais a entrar y os pone si dormís aquí os vamos a pegar una multa de 6.000 pavos y 6 meses de cárcel. Entonces pues no va a ser algo que te vaya a hacer mucha gracia, además que te van a despertar a la 1 de la mañana para darte la turra y para darte el sablazo. Así que también muy importante que pues antes de entrar en un sitio que además normalmente no lo vais a conocer, pues que miréis un poco. Aunque también os digo que normalmente la policía es maja, porque entienden pues, que eres un poco zoquete, en mi caso, y que no te enteras de la cuarta a la media y que tampoco lo miras. Así que, pero bueno, que está bien siempre asegurarse. Bueno, el 10º y último consejo que os voy a dar es que probablemente vais a necesitar un seguro camper, y como nosotros trabajamos con IATI y nos podéis ayudar tremendamente pues haciendo uso de todos los códigos de descuento que tenemos, y uno de ellos, pues tal y como digo, es un seguro de viaje, pues es que si queréis coger un seguro de viaje es que lo hagáis con nuestro link, con nuestro código, y de esa manera pues tendréis un descuento y a nosotros nos echáis un cable para que podamos seguir haciendo esta turra de vídeos y vosotros podáis seguir disfrutando de verme a mí. Y nada, señores, ahora ya sí que sí, un último mensaje. El otro día vi una entrevista que me tocó bastante, fue muy bonita, así que Mar, no sé si verás esto, pero bueno, ella decía básicamente que la vida son 2 días y hoy es 1. Entonces, vuelvo al punto 3, en plan, lanzaros, la vida son 2 días, no sabéis cuándo os vais a ir de aquí, es un capítulo que 100% se va a acabar, no sabemos cuándo, puede durar más, puede durar menos, pero al final mejor arrepentirse de algo que has hecho y que no de algo que no hayas hecho y que hayas dejado de hacer por tus miedos. Así que, señores, nos vemos en el próximo vídeo y seguimos con la ruta.